debido a la relevancia que tienen hoy por hoy, realmente hay ciertas discusiones en el ámbito de los datos si debería ser o no, digamos, considerado un nuevo idioma. Es decir, poder saber interpretar datos como un nuevo léxico, por así decirlo, equiparable al inglés o al español. Pero pues eso lo irá definiendo la sociedad con el rumbo de la vida. Voy a, bueno, más bien, preparé unos slides para platicarles de manera más gráfica sobre todos los aprendizajes y todo, un poquito de todo lo que tengo esta mañana para compartir con ustedes. Una vez más, muchísimas gracias a todos los asistentes que están aquí presentes. Muchísimas gracias a la Secretaría de Economía por invitarme a poder impactar de manera positiva en las pymes mexicanas, sinaloenses. No sé exactamente cuánto alcance tengamos ahorita. Para ver y para como despertar esta conciencia de, ok, si ya somos usuarios de datos, ¿cómo podemos aprovecharlos? Y para los que no somos usuarios de datos, pues realmente subirnos un poco al barco, porque es algo que pues realmente vino para quedarse y nos ayuda muchísimo hoy por hoy en todos los días. De hecho, quisiera darles la bienvenida a esta plática de una forma más práctica. Quisiera, tal vez no cierren los ojos, quien quiera cerrarlos adelante se permite, pero quisiera iniciar con un ejercicio de reflexión, ¿va? Entonces, vamos a estar usando el chat un par de veces durante la conversación. Entonces, ahí les pido que cuando les diga, pongan el chat, es para ver más o menos la perspectiva que tienen. Tengo experiencia dando clases en Zoom, tengo más de un año ya dando clases en Zoom, entonces medio le entiendo esto de estar viendo el chat, las cámaras, la pantalla, entonces no se preocupen, yo me encargo del resto. Entonces, el ejercicio de esta mañana, quisiera que te imaginaras, si quieres cerrar los ojos adelante, si puedes hacerlo con la imagen en pantalla también se vale, si quieres hacerlo de otra manera también, pero quiero que te imagines que tienes una pepita de oro, así se conocen a las piedras de oro crudo, que tenemos una pepita de oro del kilotaje que prefieras y del peso que prefieras. Es una pepita pura y pues al tener un bloque de oro, como sabemos de manera bastante histórica en nuestro mundo, el oro ha sido como el estándar de la moneda de cambio. Entonces, tenemos una piedrota de oro puro. ¿Qué harías con ello? ¿Qué harías con todo ese oro? Te invito a que me pongas en el chat, ¿qué te gustaría hacer con ese oro? Puedes hacer muchas cosas, no voy a decir ninguna para no sesgar, pero te invito a que pongas en los comentarios el qué harías tú con esa piedra de oro crudo que tenemos allá a la mano. Oye, José, ¿qué tiene que ver esto con los datos? Ustedes síganme el rollo, yo me encargo del resto, ¿va? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un comentario en el chat que dice venderlo, muchas gracias, Irina. Traducirlo en moneda e invertir, ok, muchas gracias. Muy ad hoc el comentario, Secretaría de Economía, traducirlo en moneda e invertirlo. ¿Alguna otra idea que pudiéramos hacer con este oro? Pudiera ser, por ejemplo, hacerlo joyería, convertirlo en lingotes de distintos kilotajes, convertirlo en una moneda. Y cómo no, hay muchas aplicaciones en el mundo hoy por hoy para los distintos minerales que tenemos y una de ellas pues pudiera ser, pues tal vez venderlo como material para microchips de celulares o qué sé yo. A lo que voy es que son muchas las opciones que tenemos para hacer con este oro. Son muchas las opciones que tenemos con este oro. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos tomar la mejor decisión y aprovechar al máximo las posibilidades de nuestro oro? Bueno, hoy por hoy tenemos, digamos, una nueva fuente de oro. Hay empresas que la catalogan como el nuevo oro, hay personas que la catalogan como el nuevo petróleo, tiene algunas variantes. Pero lo que quiero llegar aquí es que los datos, hoy por hoy, son el nuevo oro que tenemos como siglo XXI, como nueva civilización. ¿Por qué? Porque a través de los datos, no sé si alguna vez han estado hablando con un amigo de, oye, se me antoja comprar, voy a decir algo, un Camaro, un carro muy conocido, un Camaro, un Mustang. Y a los días empiezas a ver publicidad de agencias de carros en tu teléfono. O sea, es que creo que en la sala necesito un nuevo buró. Y de la nada empiezas a ver en Facebook, en Google, en todos lados publicidad de burós. Bueno, eso es porque a través de tu celular hubo unos datos que se recopilaron, que se transformaron, que se cargaron y que se aprovecharon para decirte, escuché que querías un carro, escuché que querías un mueble. Aquí te lo dejo muy sencillo para que puedas acceder a la compra. Entonces, oye, Josué, pero a lo mejor yo no soy empresa del retail o a lo mejor yo me dedico a otros giros. No se preocupen, ahorita vamos a ver otros ejemplos u otras formas de hacerlo. Y muy importante, también traigo como un caso práctico o ejemplo práctico para todas las personas que
pues todavía no tenemos como esta cultura data driven, pero no se preocupen, iremos manejándolo a lo largo de la plática. Igual, si en algún momento tienen una pregunta, no lo vean como ponencia, es decir, no me dejen hablando solo. Si tienen preguntas pueden levantar la mano. Al final yo sé que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que si quieren hacer la mano o anotarlas para después, ambas son válidas. ¿Va? Perfecto, hasta me siento dando clase. Les platico un poquito de mí antes de entrar a lo crudo. Como Patti ya me hizo el gran favor de compartirles, yo actualmente tengo un emprendimiento, ya una empresa, afortunadamente poco a poco se está formando. Tengo registro ante el SAT, el INPI y todas esas cosas legales, entonces vamos bien, somos esa parte del buen México, en la cual busco facilitar mucho la evolución de las pymes y MIPYMES mexicanas o extranjeras incluso a través de los datos. Actualmente estoy cursando una maestría en el Tecnológico Monterrey, tengo la gran fortuna y la oportunidad de cursar mi maestría ahí, al igual que tuve la gran fortuna de cursar mi carrera ahí gracias a mis padres. Pues tengo 10 años haciendo magia, el nombre, o más bien la FJ que ven ahí un poquito dorada, es el logo que llego a usar cuando hago magia o cuando publico cosas de magia por ahí por las redes. Ese es mi Instagram, el cual uso para generalmente mostrar contenido. Si me siguen van a ver muchas cosas, van a ver cosas de, digamos, espiritualidad, de mindfulness, de magia. Soy una capirotada de cosas en redes sociales. Prometo que próximamente lo voy a estandarizar, ya van a ver cosas más estructuradas. Pero bueno, más que hablarles de mí y de compartirles un poquito lo que he hecho, pues venimos a escuchar qué es la analítica de datos, el nuevo oro y cómo aprovecharlo. Entonces, hay un dicho muy interesante en como toda esta industria de los datos y de la información, que es, puedes tener data sin información, pero no podrás tener información sin data. ¿Ah? No es igual que yo te diga, vendimos 10 pesos el mes pasado, a que te diga, vendimos 10 pesos el mes pasado, lo cual significa que incrementamos un 50% las ventas con respecto al mes pasado y vamos conforme a las metas. Una es un dato y otra es información. Entonces, lo importante aquí es aprender a traducir la data en información, pero pues no podemos tener información sin data. Entonces, hay como esta disyuntiva de por dónde empiezo. Bueno, hay que empezar por el principio, como luego dicen. Tenemos la data y ya luego poco a poco vamos a ir aprendiendo a traducirla a través del análisis de los datos. Solo en Estados Unidos, según Forbes, aproximadamente el 36% de las compañías no usan toda la información que poseen y solo el 47% planean implementar análisis de data en el futuro. No sé si se pasó, pero el año pasado, por lo menos a mí, sí me agarró mucho en curva el COVID y no sabía muchas cosas ni de la empresa, ni de mi trabajo, ni de la escuela siquiera. Entonces había como mucha incertidumbre, la cual pudo haberse evitado, pues tal vez teniendo un poquito más de entendimiento de cómo operaba, o en mi caso, cómo operábamos en Banana, y cómo más o menos llevar las clases. Me imagino que hay distintos giros aquí presentes. A lo mejor pudo ser que tal vez no sabíamos dónde estaban nuestros clientes, tal vez no sabíamos quiénes eran nuestros clientes, tal vez no sabíamos cuáles eran nuestros productos top o nuestro top 5 de productos, y entonces nuestro stock se desbarató. Muchas cosas pueden ser, pero eso ocurre cuando principalmente no usamos la información o la data que tenemos para tomar decisiones. Y muchas veces es, oye, ¿cuánto compro de inventario? Se chupa el dedo, ven más o menos el aire. Yo digo que compra 10 unidades más que el mes pasado. Bueno, no está mal, ojo, no está mal tomar decisiones de esta manera, pero se pueden tomar de mejor manera a través de los datos. También para contextualizarles un poco el mercado de los datos, porque actualmente hay empresas que venden información o que se dedican a vender información. Aquí los bancos pues no me dejarán mentir, aunque lo van a negar. Actualmente el mercado, en 2020, el mercado de los datos a nivel global se tradujo aproximadamente en 140 billones de dólares y se proyecta o se estima que para 2025 crezca aproximadamente cercano de los 230 billones de dólares. Oye, ¿cuánto es eso en pesos? Porque, ojo, el billón americano es el 1,000 millón en español. Pero, traducido esto de billones de dólares a pesos, estamos hablando de aproximadamente 4 billones 588 mil millones de pesos para el 2025. Entonces, aspirar al 0.001% de ese mercado, pues es lo que hacemos en Banana.
porque pues significa una gran parte del pastel. Pero primero es importante que dimensionen más o menos el tamaño de la industria, para que vean que es una tendencia que sí viene muy fuerte y que si nunca habías escuchado esto, te lo prometo, lo vas a empezar a escuchar desde ahorita, más si tienes tu teléfono cerca. Ojo ahí. Y bueno, ya poniéndonos un poco más técnicos, y aquí les recomiendo tener libreta en mano a quienes nunca han escuchado terminologías de este tipo. Algunas de las terminologías de la industria que existen al momento de hablar de los datos, pues, ¿quién no ha escuchado hablar del Big Data? Que ahorita les voy a traducir un poco más qué es. De las bases de datos, por sus siglas en inglés es DB, Database, analítica de datos, Data Analytics, inteligencia de negocios, Business Intelligence, inteligencia artificial, Artificial Intelligence, o ciencia de datos, Data Science. Yo sé que esto ni pintaba en el radar hace, ¿qué será? ¿50 años? Hace 50 años jamás se habló de esto, o realmente no pintaba que fuese a ser una tendencia, ni siquiera un giro de mercado. Pero actualmente, por ejemplo, la Big Data corresponde a muchas bases de datos coexistiendo y creciendo a una velocidad desmensurada, la cual no puede ser medida con herramientas, digámosle, comunes o casuales. Tenemos que usar herramientas con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con cierta inteligencia de negocios, para poder procesar esta gran cantidad de datos. De otra manera, pues imagínate, si a veces, no sé, lo diré por un ejemplo de un caso que me tocó ver, tenemos una libreta con las ventas del día, y si tuvimos más de 100 transacciones, pues ahí nos estamos haciendo locos para que cuadre el balance. Ahora imagínate que Big Data tiene bases de datos que son millones de veces esto, millones de veces, millones y miles de millones de transacciones, miles de millones de operaciones, miles y millones de movimientos, miles de millones de un montón de cosas. Entonces, imagínate, voy a hablar del mercado de algo que está muy de moda, ¿no? Las criptomonedas. Imagínate que por cada criptomoneda existen mínimamente 100 millones de transacciones en el mundo al día, que son gente que compra y vende criptomonedas. Entonces, imagínate multiplicar eso por todo el número de monedas que existen, por todo el número de plataformas que existen, por todo el número del mercado que existen. Bueno, no sé si alcanzo a explicar la dimensión tan grande que tiene el mercado, pero pues sí, es un mundo de cosas, la cual, como es algo, digamos, relativamente nuevo, tiene que ser tratado como algo relativamente nuevo. Voy a entrar un poquito más a detalle. Voy a tomar los rubros de inteligencia de negocios, ciencia de datos, analítica de datos e inteligencia artificial. Voy a poner el cursor un momento, en un segundo. Aquí está. Entonces, hay una línea divisora en el centro, que es el hoy. Esto no quiero que piensen que son tecnologías del ayer y tecnologías del mañana. No. Todas realmente existen en el hoy. Lo que quiero que vean aquí es la temporalidad del uso de los datos. Es decir, cuando hablamos de inteligencia de negocios y de analítica de datos, muchas veces lo que estaremos usando son datos del ayer. Oye, ¿cómo nos fue el mes pasado? ¿Cuánto vendimos ayer? ¿Cómo nos fue la semana del año anterior con respecto a tal producto? Entonces, muchas veces son datos o es información que vive del pasado. ¿Va? Dicen que si quieres entender el futuro, tienes que analizar el pasado. Y también existen herramientas que nos permiten pronosticar, ojo, pronosticar el mañana. Que todo pronóstico tiene rango de fallo, ¿eh? Ojo ahí, no porque tengamos el mejor algoritmo o la mejor tecnología significa que vamos a ser 100% certeros. Siempre hay un rango de fallo cuando hablamos de pronosticar. ¿Y cómo funciona esto? Antes de meterme más a detalle, bueno, tomo las ventas, por así decirlo, del histórico de ventas de hace unos años, que todos entenderán cómo funciona una progresión lineal, por ejemplo, regresión lineal. Tomo las ventas de hace 3 años y pronostico el siguiente año. ¡Pum! Así de sencillo. Solamente que por tan grande que ha sido, que se ha desarrollado la industria, bueno, ya no es tan sencillo. Ya hay más herramientas que son mucho más complejas y a su vez mucho más certeras para poder pronosticar un poco de cómo nos vamos a comportar en el futuro o incluso ser reactivos, porque se está buscando eso. La industria tecnológica está buscando que la tecnología pase de ser reactiva a ser responsiva. Es decir, no te esperes a que suceda tal cosa. Mejor avísame o pronostica cuándo va a ocurrir. Ahorita voy a hacer más ejemplo de eso cuando hable de esta parte. Entonces, cuando hablamos de inteligencia de negocios o business intelligence, hablamos de reportes de datos preliminares, es decir, qué ocurrió antes,
para reportearlo y ver la existencia de esos datos actualmente. Reportes visuales de resultados, es decir, no solo ver tablas planas o no solo ver bases de datos, sino poder graficar y poder entender esto de una forma más visual. Hay un libro buenísimo que lo recomiendo a la audiencia, que es Storytelling with Data. Es una autora que ha trabajado con Google, con Microsoft, con muchísimas personas, y es como mi Biblia al momento de ponerme a trabajar. Otra de las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial de negocios es la generación de dashboards. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo tal cual, porque yo lo considero, porque es uno de los servicios principales que brindamos en Banana, mi consultoría, que los dashboards son como la joya de la corona o la cereza del pastel, porque al final todo el trabajo que hicimos para estructurar los datos y para tenerlos viviendo de una forma correcta, se traducen en un dashboard completamente, digamos, transparente, rápido y sencillo, que al final se traduce en facilitar la toma de decisiones. Es decir, lo que me llevaba una semana a analizar o una semana a recopilar, yo lo puedo bajar a un día y significa que me ahorré otros 4 días. Hay un caso muy interesante de un proyecto que me tocó abordar en Grupo Coppel, donde tenían una actividad que les duraba 2 semanas. En 2 semanas tardaban en recopilar los datos, juntarlos, hacer las gráficas, preparar el reporte. Y esa chamba de 2 semanas, yo se las bajé a 20 minutos y luego con el tiempo la bajamos a 2 minutos. Es decir, a 20 minutos se bajó el poder recopilar la información, actualizar y ver que todo estuviera bien. Y luego se bajó a 2 minutos simplemente con un botón que era actualizar. ¿Por qué? Porque el reporte ya estaba completamente conectado con los datos, entonces no tenías a nadie. Oye, Miguel, pásame las ventas del mes pasado. Arturo, pásame el inventario del mes anterior. Y ahí estaban juntándolos. Entonces ya estaba conectado directamente con las bases de datos, lo cual permitía a las herramientas traducir y generar pues prácticamente lo que uno quisiera. Y lo que uno quiere es lo chilo de estas herramientas. Otra de las cosas que podemos hacer con inteligencia de negocios es el seguimiento a KPIs o KPIs o indicadores clave de negocio, que pueden ser financieros, pueden ser operativos, pueden ser estratégicos, pueden ser de desarrollo. Aquí realmente lo importante es definir qué indicadores quieres darle seguimiento para ver cómo vas a estructurar las bases de datos. Por ahí yo siempre suelo partir. Y otra de las cosas que nos permite tener la inteligencia de negocios es tener una estrategia, digamos, dirigida por los datos, una data-driven strategy, la cual ya no es, oye, ¿y pues cómo nos fue el mes pasado? No, pues bien. En lugar de tener como esa poca sensibilidad de lo que está ocurriendo, pues no manches, tienes el dato casi al día, entonces puedes entender cómo se va comportando el negocio, cómo se va comportando la industria. De llevar mis finanzas en eso. La respuesta es sí, y casi siempre termino haciendo un dashboard pequeño para alguien que quiera llevar sus finanzas en un Excel, en una zona muy sencilla. Pero bueno, ¿alguna duda? Uy, tengo la conexión de internet estable, entonces si me trabo, Pati, por favor ahí dime, Josué, te cortaste aquí, ¿va? Sí se trabó un poquito ahorita, pero fue como unos segundos nada más. Perfecto. Eso por la parte de inteligencia de negocios. Aquí, si hay alguna duda por parte de la audiencia, les pido que alcen la mano. A mí me bota en caliente cuando alguien alza la mano para poder hacer la voz y poder aunar más. Porque aquí es donde vamos a ponernos bien técnicos y ver la terminología. En la parte de la analítica de datos, esto ya comprende y va muy de la mano con la inteligencia de negocios, porque la analítica de datos requiere ciertas habilidades, que es poder como detectar tendencias, poder entender patrones, ver comportamientos. Y aquí es una de las principales cosas que nos permite la analítica de datos, que es la detección de tendencias, cruce multifactorial. ¿A qué voy con esto? Hay un dato muy interesante que es que no creo el porcentaje, y no les quiero mentir, la verdad, pero hay una relación muy directa entre la compra de pañales y la compra de cerveza. Generalmente cuando las ventas de los pañales suben, las ventas de cerveza también suben en los supermercados principalmente. Cuando se pusieron a indagar en esto es porque muchos de los hombres cuando van a comprar pañales en esta bella masculinidad frágil, compran cerveza para no verse tan, digamos, expuestos ante cierta fragilidad. Entonces hay una relación muy fuerte entre la compra y venta de pañales compra de pañales y cerveza. Entonces, a eso me refiero con cruce multifactorial.
cómo dos variables que a lo mejor no están relacionadas, al momento de tener un dashboard que nos permite entender y hacer la analítica de datos, podemos entender el comportamiento del mercado, de nuestros productos, de nuestra operación, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, un sinfín de cosas. Depende muchas veces cómo tengas estructurados tus datos. Y otra es una segmentación y entendimiento del mercado. Actualmente viene mucho en tendencia la segmentación de clientes. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo una cartera de clientes donde donde el 20 me aporta el 80. Entonces, quiero clasificar a ese 20 como por ejemplo, en mi caso es el top banana. Significa que ese 20 me da el 80 de mi cartera y son mis top. Entonces, a ese top lo tengo que tratar con las medidas adecuadas, tengo que consentirlos, tengo que cuidarlos, porque gracias a ellos prácticamente como. Oye, ¿y el otro 80 no es importante? Sí, sí lo es. Pero una llamada de teléfono me va a costar lo mismo en esfuerzo, en tiempo y en espacio, entonces mejor le invierto en alguien que me va a aportar 8 veces más de lo que normalmente me aportaría otra persona. No sé si hasta aquí la segmentación suena o no suena. Para todas las personas que son proveedores de servicio o productos, si no habías pensado en segmentación, te recomiendo ampliamente echarle un ojo. Porque pues es el mismo esfuerzo para llegar a los clientes y muchas veces hay clientes más valiosos que otros. Yo muchas veces cuando me encuentro con segmentaciones y hay una parte, porque siempre hay una parte oscura del cuadrante, digamos, los muy buenos, los no tan buenos, los no tan buenos y los malos. Y es muy gracioso porque muchas empresas dicen, no, es que tenemos que hacer esfuerzos para atraer a los malos. No, y que los malos, y que los malos. Y es, oye, ¿por qué inviertes tanto esfuerzo, tanto dinero, tantos recursos en atraer personas que no te quieren? Hay que aceptarlo y hay que a veces bajarle un poquito el ego y decir, ok, mi producto no va a ser para todos y no todos son para mí a su vez. Entonces, eso habla un poquito de la segmentación de mercados. Ahora, eso es con los datos del ayer. Ahora vamos con los datos del mañana. La ciencia de datos nos permite hoy por hoy con algoritmos y con distintas implementaciones de tecnología, no me quiero poner tan técnico, poder predecir o hacer un forecast de ventas. Es decir, yo le doy, ya sea de ventas, de producción, de demanda, realmente es un pronóstico con respecto a una situación. Con información anterior, yo puedo pronosticar o tratar de predecir el futuro. También hay otras aplicaciones como el mantenimiento predictivo, es decir, si yo le aplico ciencia de datos a una máquina que me produce, voy a decir, una lata o miles de latas al día, bueno, tal vez con cierto procesamiento o cierta producción de latas, yo le voy a decir a mi algoritmo, cuando esto pase, dale mantenimiento por ti sola, o sea, reiníciala, etcétera, etcétera. Cosa que antes, pues sí, podíamos poner una alarma o un despertador para que nos dijera esta información, pero hoy por hoy incluso se puede programar desde el momento en que la instalas prácticamente. Y eso también aplica para las computadoras, para ciertos comportamientos de mercado, porque en servicios, por ejemplo, un mantenimiento predictivo pues puede ser, oye, yo sé que mis clientes me compran cada 4 meses, entonces hazme un favor, algoritmo, y envíale un mensaje de recordatorio o un correo de hola, ¿cómo estás? A mis clientes cuando pasen 4 meses sin tener contacto, por ejemplo. Y también se puede hacer una generación de modelos de decisión. Es decir, muchas veces nos atoramos como empresas o nos retrasamos, porque nosotros mismos lo hacemos, en decisiones burocráticas que a veces son muy sencillas. Oye, ¿lo compro? No, pues es que depende. ¿Depende de qué? Si es rojo o azul. Si es rojo, ¿lo compro? Sí. Si es azul, no lo compro. Es correcto. Entonces, ese tipo de decisiones, obviamente hay algunas que son más complejas, usé un ejemplo muy sencillo. Ese tipo de decisiones se pueden sistematizar y automatizar e incluso tratar de predecir con ciencia de datos. La ciencia de datos nos permite hacer muchas cosas muy increíbles que del 2000 para atrás yo creo que solo se soñaba. Y la inteligencia artificial es otra cosa que, wow, o sea, esto se viene con mucho peso, mucha fuerza. Si tú piensas o sientes que por ser una empresa pequeña o por decir, no, es que yo no vendo, puedes decir un ejemplo, 100 millones al año, no necesito inteligencia artificial. Bueno, déjame decirte que es una ola que se viene bastante fuerte y es una ola que va a arrasar y va a cambiar al mercado. Porque ya está aquí, o sea, esto no es, en un futuro, no, esto ya es una realidad. Hay empresas que ya implementan la inteligencia artificial y no necesitas irte a grandes corporativos como Google, como Apple. No, realmente hay empresas más pequeñas o no tan pequeñas como Coppel, como Sucarme, que implementan inteligencia artificial en distintos departamentos para poder conocer y entender
y automatizar y sistematizar y básicamente ser más rentables. Porque al final es el propósito de todo esto, ¿no? Hacer a las empresas más rentables. Algunos ejemplos, aquí ya me pongo un poco técnico, de inteligencia artificial. Cuando hablamos de machine learning, es literalmente hacer redes neuronales para que la computadora pueda aprender por sí misma. Es decir, yo le doy información, yo le doy comportamientos, imágenes, videos, bases de datos, transacciones, un chorro de información, y la máquina empieza a aprender por sí sola y empieza a más adelante predecir qué es lo que va a pasar. El deep learning es para que la máquina o para que la computadora empiece digamos, a aprender profundamente o a seguir aprendiendo. Haz de cuenta que en Machine Learning a alguien le enseñas a aprender y en Deep Learning se clava y se vuelve un perfeccionista en eso. Como si yo te enseñara a leer con Machine Learning y de la nada con Deep Learning ya te aventaste toda la bibliografía de, qué sé yo, Harry Potter, todos los libros de Maxwell, o sea, muchísimos libros, muchísimo contenido. Y lo interesante es que las computadoras pues no se cansan, entonces, oye, José, va a llegar un momento donde las computadoras van a ser más listas. Sí, sí va a llegar, pero hasta que llegue, pues hay que aprovechar que somos más listos que ellas. Con inteligencia artificial se puede hacer procesamiento de imágenes, de videos, de data, de miles de maneras, porque la información no solo viene en tablas, viene en muchas maneras. Se puede hacer automatización de procesos con robots, y esto no tienes que tener un robot de esos gigantes que levantan carros y que mueve y que esto y que el otro. Realmente, la automatización de procesos con robots es algo tan grande, digamos, como estos robots que levantan carros. ¿Sabes qué? Me enviaron un mensaje al WhatsApp de la empresa. Mándale este mensaje y dependiendo qué te conteste, contéstale esto. Eso también es automatización de procesos a través de robots, porque el robot de WhatsApp sigue siendo un robot, es un bot, le llaman, pero también es un robot. También se puede hacer un modelo predictivo, es decir, cuando tú le enseñas a la máquina cómo aprender, qué aprender, se avienta un clavado y le enseñas cómo implementar algoritmos, pues muy probablemente te termine diciendo, la siguiente pandemia o el siguiente evento mundial va a ser aproximadamente en estas fechas, en este año, a raíz de A, B, C, D, F, G. Entonces, si bien como seres humanos está muy interesante tener como esta conciencia y este nivel de raciocinio, pues también hay que aceptar que hay cosas que nos pueden superar, y uno de ellos, pues, es la inteligencia artificial. Y más que ponernos como que, ay, es que, ¿qué va a pasar? Los invito a que vean cómo aprovechar todo lo que está ocurriendo y todo lo que existe para hacer a los negocios más rentables, porque al final ese es el propósito de toda esta charla, de hecho. Entonces, ¿cómo iniciar? ¿Cómo iniciar el camino en el aprovechamiento de datos? Porque ya vimos el tamaño del mercado, ya vimos algunas cosas que se pueden hacer con ello, ya vimos terminología en el mercado. Entonces viene la pregunta, ¿cómo iniciar, Josué? ¿Cómo inicio mi camino en el aprovechamiento de datos? Ya sea una empresa que no capturo nada de datos, todo lo llevo en libreta. Felicidades, esos son datos, solamente hay que traducirlos a digital. O soy una empresa que capturo todas las ventas, todos los movimientos, todas las cosas, mis clientes van y agarran el Wi-Fi y tengo sus datos. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Pero yo sé que ya me puse muy técnico y quisiera aprovechar para contarles una historia, como para relajar un poco el cerebro y contarles una historia. ¿Me permiten? Va. Entonces, quiero contarles la historia, y este es un caso real de un proyecto que tomé este año. Él es Pedro, ¿va? Él es Pedro. Y Pedro, ay, perdón, por cerrar el chat. Pedro es una persona que ama su trabajo, le fascina trabajar, le fascina aportar valor a través del trabajo, y es muy entregado, muy entregado. Todos hemos sido Pedro alguna vez, espero. Él trabaja con Francisco. Francisco es un emprendedor, Francisco es un empresario, Francisco es una persona que tiene una empresa y tiene tiempo en el mercado, tiene tiempo avanzando. Y un día escucho una plática de un barbón con lentes sobre que habla de datos y que las mejores decisiones y que la inteligencia artificial y que no sé qué. Y de la nada Pedro pues se empieza a abrumar porque pues no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer, no sabe cómo tomar las mejores decisiones, cómo saber cuál es mi ticket promedio, cómo saber cuál es mi top de clientes, dónde está la segmentación. Así como más de uno se sienten, a lo mejor en este momento, que espero no, pero pues tal vez sí, así se siente Pedro en este momento. Y esto ocurrió a raíz de una conversación que yo tuve, Francisco, que yo tuve con Francisco, que se quedó, ok, no tengo nada profesionalizado en datos, ayúdame. Porque Pedro ya nos conocía de ese tiempo, y Pedro se acordó que tiene a unos buenos amigos
en Banana Consulting Services, donde nos encargamos de organizar toda esta parte de los datos, organizar toda la estructura de información, para poder darle un mejor uso, un mejor aprovechamiento y poder entender también cómo se está comportando el mercado. Entonces, Pedro nos echa la llamada, nos aventamos de clavado para ver qué se tiene, qué no se tiene, qué necesitamos, cuál es la estrategia, qué debemos seguir, qué es todo lo que tenemos que hacer, para poder centralizar, entender y poder usar, porque al final ese es el propósito, poder aprovechar la data y evolucionar a las empresas. Ese es todo el propósito de Banana. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muchas veces le entregamos a Pedro, le entregamos a Francisco sus propios dashboards y su propio entendimiento de sus datos de negocio, porque al final somos mucho de la idea de enseñar a pescar y no necesariamente dar el pescado. De hecho, creo que el claro ejemplo es que estamos aquí. Entonces, pues muchas veces, si bien enseñamos a pescar, también somos muy independientes. Es decir, en este punto, Pedro ya entendió cómo funcionan sus datos, gracias a Banana. Ya entendió cómo hacer gráficas, ya entendió cómo usar, cómo analizar los datos que tiene. Por lo tanto, si ven a Pedro, está mucho más feliz que antes. Porque al igual que Pedro María, ellos ya tienen cómo entender su negocio, cómo entender su información y cómo tomar mejores decisiones. Porque ese es digamos, o para mí, ese es el clímax de las empresas data driven. Que ya empezamos a tomar decisiones a partir de información. Y no necesariamente a partir de, pues es que mi tío me dijo, o es que creo que va a pasar esto. Entonces empezamos a coexistir con las decisiones tomadas en datos. Y bueno, de la nada tienes empresas que hacen miles y miles de visualizaciones de sus datos. Ese es el caso de Pedro y Francisco. Y les quiero compartir una vez más el propósito de Banana, que es facilitamos la evolución de MIPYMES mexicanas mediante el aprovechamiento de datos. Y ya después de esta bonita historia de Pedro y Francisco y cómo mejoraron su empresa y siguen mejorando su empresa a través del aprovechamiento de los datos, va de nuevo la pregunta y la vuelvo a poner para que sea más claro. ¿Cómo iniciar el camino en el aprovechamiento de datos? Bueno, en Banana les recomendamos a las MIPYMES iniciar por 4 ejes principales del ciclo de vida del dato. Y va de nuevo porque aquí tal vez me pongo un poco técnico. Los datos, al igual que las personas, por más raro que suene, tienen un ciclo de vida. A nosotros nos plantearon que es naces, creces, te reproduces y te mueres. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, hasta ahí creo que a todos nos suena, creo que todos nos acordamos de la maestra de ciencias naturales que nos decía esto, o por lo menos yo sí. Los datos al igual tienen un ciclo de vida, donde hay una originación, es decir, hay una creación del dato, este dato nace, digamos por así decirlo, luego hay un almacenamiento o hay digámosle, un lugar donde vive ese dato, por así decirlo, si lo gustan ver, puede ser una casa, o sea, naces y te vas a tu casa. Luego hay una reportería que hacer con ese dato, hay un aprovechamiento, que traducido a mano yo creo que sería como ir a la escuela, como poder entender y adquirir conocimiento y herramientas. Y después hay un análisis y distribución, cómo llevas lo aprendido a la escuela al mercado, cómo lo compartes con el mercado, cómo lo compartes con las demás personas. Entonces, los datos tienen su vida y tienen su caducidad también. De hecho, es muy importante, no todas las empresas lo hacen, pero hay que asignarles caducidad a ciertos datos. Pero eso ya es mucho más avanzado. Entonces, tenemos que los datos se originan, se almacenan, se reportan o se aprovechan, se analizan y se distribuyen. ¿Hasta ahí alguna duda? Lo tomaré como un no. De hecho, aquí en el chat me dicen que no, todo bien. Gracias, Irna. Entonces, ¿cómo iniciar? Estos son los 4 ejes que recomendamos en Banana para las MIPYMES. Y bueno, ahora sí, el origen. El primer paso, primer paso es estratificar la originación de datos. Y por más rebuscada que suene esta palabra, simplemente es pensar 2 veces cómo los vamos a crear. Ya sea que sea una captura manual, a través de una persona, enviando los datos en un Excel, en un WhatsApp, para después almacenar en una base de datos, qué sé yo. Hay muchas maneras de implementar esas capturas. Se pausó, Josué.
Al parecer se salió Josué, yo creo que lo sacó. Vamos a esperar a que vuelva a entrar para continuar. Un momento, por favor. ¿Qué onda? Era para ver si estaban poniendo atención. Una disculpa, creo que hubo un problema con mi conexión, pero ya estamos aquí de regreso. ¿Me escuchan bien? Va. Entonces, les comentaba que es una semiautomática porque requiere una acción humana. Es decir, requiere que la persona de caja haga el escaneo. Porque hay otras generaciones automáticas, pero esas ya son más a través de sensores y a través de, digamos, tecnología automatizada. Por ejemplo, cuando tú entras a una tienda, por así decirlo, o más bien, voy a tomar el ejemplo de Amazon. Las tiendas de Amazon en Estados Unidos donde no hay cajeros, realmente tú entras, tomas tus productos, los pones en caja, los pagas así en la aplicación y listo. Porque todo es a través de sensores. Los sensores saben qué productos son, saben qué cantidad en dólares es, entonces es completamente automatizado a través de sensores y a través de ciertos algoritmos y programaciones. Y también hay otra forma o hay otra fuente de datos que son los datos públicos. Si bien en México no tenemos una cultura muy fuerte de datos, hay datos públicos que puedes acceder del sector salud, del sector económico, del sector, pues realmente hay muchos, ¿no? Pesca, ganadería. Aquí realmente depende qué información quieras adquirir y cómo solicitarla. En eso sí no soy tan experto, yo creo que Pati o cualquier persona de la Secretaría nos pudiera ayudar mucho más en eso de cómo extraer información de datos públicos. Pero bueno, una vez que tenemos cómo vamos a originar los datos, viene la parte de determinar un método y proceso de generación. Es decir, primero pensamos, perdón, me equivoqué, primero es el por qué, es decir, por qué vamos a hacerlo de esta manera, y luego ya establecemos un cómo, un método específico y un proceso definido. Y el tercero, que esto lo recomiendo muchísimo, es asignar un gestor de datos. Es decir, una persona dedicada a darle seguimiento a los datos. Puede ser su labor del día a día o puede ser, digamos, una parcial en lo que la empresa o en lo que la pyme empieza a agarrar fuerza y volumen de datos. Pero siempre es importante tener a un responsable porque responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Entonces, una vez que tengamos estos 3 puntos respecto al origen, viene la segunda parte. Es decir, ya sabemos por qué los vamos a originar de esa manera, ya sabemos cómo los vamos a originar. ¿Sabes qué? Va a entrar tal dato en tal hora con tales estructuras. Viene la siguiente, y el encargado es Mengano. Viene la segunda parte. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde se va a almacenar? Entonces, aquí el primer punto, una vez más, nos remontamos a una parte abstracta o a un porqué, donde es importante planear la relación y conexión que tendrán los datos. Es decir, puedo tener una base de datos con las ventas de todos mis productos, pero si esto no lo cruzo con una base de datos del inventario, bueno, tal vez sea información de ventas, pero no me dé como este cruce de data interesante de toda la organización. Es importante definir cómo vamos o por qué vamos a relacionar ciertas bases de datos. Debido a que puede ser con un código de barras, puede ser con un ID de cliente, puede ser con el mes, puede ser con muchas maneras, pero es importante saber cómo una base de datos se va a conectar con otra, para eso después traducirlo en información. ¿Va? El segundo punto que les recomendamos desde Banana es seleccionar una herramienta para almacenar datos, ya que tenemos el origen, quién lo va a llevar, y cómo se van a relacionar. Bueno, vamos seleccionando la herramienta concreta en la cual vamos a llevar la información, y puede ser algo muy profesionalizado como es un SQL o MySQL, que eso pues prácticamente requiere alguien que sepa de código, alguien que sepa de codificación y administración de bases de datos, que si no hay nadie, hay un curso buenísimo en aprende.org, es de Fundación Slim, es completamente gratis, donde te enseñan a ser administrador de bases de datos. Yo lo tomé ahí y es muy bueno. Pero también, o sea, si queremos irnos a un ámbito muy profesionalizado, pues se vale buscar invertir en tener esa persona que sepa de código y administración de bases de datos. Pero si quiero empezar hoy, y sin invertir ni un peso, puedes aprovechar las herramientas de Excel y Google Sheets, que son herramientas que están en la nube o están en tu computadora en físico, y se pueden usar de manera gratuita simplemente con un correo, prácticamente. Entonces, si quieres iniciar hoy, te recomiendo que ya que llegues a este paso, bueno, opta por Google Sheets. Es una herramienta muy buena que si no tienes un gran volumen de datos, es decir, si no manejas
millones o cientos de miles de datos diarios, te va a aguantar. Te va a aguantar fácilmente de 1 a 2 años. Entonces, el tercer, y también hay otras herramientas como Microsoft Access, que ahí hay una polémica entre que si es base de datos, que si no es base de datos, porque maneja fórmulas muy similares a Excel, pero sí te estructura como bases de datos. Entonces, aquí, si no saben cuál elegir, al final les voy a dejar mis datos y con gusto pueden hablarme por WhatsApp o una llamada y podemos revisar en corto. No se preocupen. Y el tercer punto es definir estándares de calidad de los datos. Es decir, ya que tengo dónde van a vivir, de dónde van a venir, tengo que definir, bueno, va a venir, por ejemplo, va a venir una fecha de transacción donde ese dato, ¿cómo lo quiero? ¿Lo quiero en mes, año, día? ¿Lo quiero en año, día, mes? ¿Lo quiero con diagonales? ¿Lo quiero con guiones? ¿Lo quiero como dígito? Porque las fechas también se traducen a un dígito. Por ejemplo, hoy es como el 400,000 no sé cuánto. Entonces, tenemos que definir estándares de calidad en los datos. Si va a ser Culiacán, si va a ser CUL, si va a ser CLN, si va a ser SIN-05, por ejemplo, que es, creo que el código del municipio, creo que es 08. Entonces tenemos que definir como esos estándares de la calidad de los datos, porque si no, después no se van a poder aprovechar. Podremos tener esos datos, pero si tengo una fecha y luego tengo, por ejemplo, si tengo 15 de mayo y luego tengo mayo y luego tengo may, entonces no se van a poder aprovechar esos datos para traducir la información. El cuarto punto, ya que tenemos, el tercer punto, perdón, el tercer pilar, ya que tenemos el origen y el almacenamiento cubierto, es definir los indicadores de seguimiento y el método de visualización. ¿Ok? Ya tengo fuertemente cómo, de dónde va a venir, dónde va a vivir. Bueno, ¿qué indicadores quiero ver con esa información? Si quiero ver algo tan sencillo como las ventas, si quiero irme un poquito más adelante y ver el margen, que eso es más importante, si quiero irme un poquito más adelante y quiero ver la utilidad operativa, si quiero ir un poquito más adelante, la utilidad bruta, si quiero irme un poquito más adelante, la utilidad neta. Entonces, son indicadores que requieren cierta información similar, pero depende de la profundidad que queramos otorgar, es el manejo y cómo los vamos a ver, porque hay muchas formas de ver un dato. Se pueden ver en una gráfica de pastel, se pueden ver en un número, se pueden ver en una tabla, se pueden ver en un gráfico de pie, que no se los recomiendo mucho, se puede ver en un gráfico de árbol. Hay muchas formas de ver la información. Entonces, ya que tenemos el origen, el almacenamiento y, perdón, en este punto tenemos que definir qué indicadores vamos a ver y cómo los queremos ver, ¿va? Ya que tenemos eso, necesitamos seleccionar una herramienta para la generación de reportes. Pueden ser inteligentes o no. Yo marco aquí inteligentes porque las últimas 3 te dan reportería inteligente, que ahorita vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto, o reportería dinámica, también le llaman. Que al final, ojo, todo visualizador pelea con Excel. Toda base de datos pelea con Excel, porque Excel es la herramienta, yo creo que más versátil que hay ahorita en el mercado. Y como es de gratis acceso, pues también es bastante el uso que se le da al Excel. De hecho, si buscan en YouTube, hay un japonés que se puso a pintar cuadros, son clásicos de estilo japonés, en Excel. Entonces, con Excel se pueden hacer miles, una vez más, miles de cosas. Hay otras herramientas, las que me toca usar en Banana y implementar en Banana, que es Data Studio, Power BI y Tableau, que estas ya son más específicas para la parte de reportería inteligente o reportería dinámica. Y estas, pues si no tienes idea de cómo usarlas, una vez más, al final dejo mis datos y con gusto ahí podemos agendar una reunión o echar una llamada, ¿va? Y el cuarto pilar o el cuarto paso, porque bueno, podemos tener un origen súper planchado, podemos tener unas bases de datos impecables y podemos tener una reportería divina. Pero al final todo esto son herramientas, al final todo esto son medios para llegar a un fin, que el fin es analizar y distribuir la información. Donde el primer paso que recomendamos en Banana es determinar un agente clave en el proceso o agentes clave en el proceso de análisis de reportería. Es decir, si no hay nadie en la organización actualmente que pueda analizar los datos, bueno, en Banana podemos brindarles ese servicio, pero si hay distintos usuarios que ya saben analizar los datos, simplemente es decir, ¿sabes qué? Martín, Miguel, Arturo, Jessica y Fernanda saben de datos, saben de análisis. Entonces vamos con el punto 2, que es establecer la frecuencia de análisis. Estas 5 personas que acabo de mencionar nos vamos a juntar todos los miércoles a ver el comportamiento de producción de tal SKU, por ejemplo. O nos vamos a juntar todas las quincenas
a ver cómo nos ha ido en las ventas del mes, para ver si vamos con respecto a las metas o no. Y el tercer paso, que yo creo que aquí radica algo muy importante, es compartir y documentar los resultados y hallazgos con los distintos miembros y niveles de la organización. Si bien, tal vez pensando en un ejemplo de una exportadora de carne, pues tal vez a nivel operativo no les importe o no les aporte valor ver cuánto vendimos como organización el mes pasado. Bueno, tal vez a ellos les aporte saber cómo estuvo la operación o la generación de productos con respecto a su área, con respecto a su zona geográfica. Entonces, a lo que voy con todo esto es, ya una vez que determinamos agentes clave, que tenemos la frecuencia del análisis de la información, es muy importante documentar los hallazgos y los resultados y compartirlos en los distintos niveles operativos. ¿Por qué? Porque esto va generando una cultura en toda la organización. Si solamente se queda en las cabezas, en la dirección, el análisis de la información, los resultados, pues felicidades. Muy probablemente el día de mañana, que voy a decir, Josué, que tiene 14 años como gerente de una zona y ahora lo quieren ascender a directivo, pues probablemente no sepa ni pi ni pa de lectura de datos. Entonces, de otra manera, si vamos compartiendo los resultados y hallazgos a lo largo de los distintos niveles operativos, felicidades, generas una cultura data-driven que al momento de crecer tus perfiles, también crecerá esa cultura. ¿Va? Esto más que nada pensando en cómo hacer que las buenas prácticas se queden. Porque sí, está bien padre y lo implementamos a nivel dirección y todo, etcétera, etcétera. Pero si no lo sabemos bajar a los distintos niveles organizacionales, felicidades, se va a quedar arriba y el día de mañana que alguien más llegue arriba, le va a costar muchísimo entender. De otra manera, incluso llegas a tener hallazgos muy interesantes. Pasó en un proyecto donde un operador llega y te dice, oye, digamos, este dato atípico que ocurrió el mes pasado fue por situación ABC, porque ocurrió esto y yo vi esto y yo vi aquello. Y es como, wow, o sea, como alguien de un nivel operativo que muchas veces, pues en las empresas mexicanas se llega a menospreciar su voz, llega y te da eso porque hay una cultura de datos y es, wow, o sea, ¿qué valor tiene todo lo que tenemos para decir como organización cada uno de los distintos miembros? Entonces, les comparto un poquito en estos 4 pilares, no me los inventé, estos 4 pilares son los que implementamos en Banana al momento de hacer un diagnóstico dentro de las empresas, donde determinamos si está en un nivel campeona, funcional, operativa o potencial, dependiendo del nivel que tengan en estos 4 pilares que acabo de mencionar, que es originación, bueno, tomen nota, originación, almacenamiento, reportería y análisis y distribución. Ahora, lo mencioné varias veces, cómo se ve un reporte inteligente o dinámico, se ve de la siguiente manera, donde tienes muchos elementos viviendo en un solo cuadro o en un solo lugar, pero que a su vez son interactivos entre sí, donde si tú seleccionas, por ejemplo, una parte de la gráfica, todo lo demás va a cambiar en torno a. Si seleccionas un año específico de la parte superior, bueno, todo el tablero, todo el reporte, todo el dashboard va a cambiar en torno a ello. Y esto te permite hacer pequeños, digamos, zooms en cada una de las distintas partes que querramos entender. Podemos ver cómo aquí tenemos ventas totales, unidades totales, la utilidad por unidad, la utilidad bruta y el crecimiento con respecto al año pasado. Entonces, dependiendo de los años que pongamos, dependiendo de los meses, de los productos, de las regiones, la información nos la va plasmando de esa manera. Entonces se va volviendo muy valioso porque ya no es algo plano que nomás, qué chilo, gracias. Sino que es algo de, oye, ¿y qué pasa si selecciono, por ejemplo, las ventas de Sinaloa con respecto al producto de pañales? Entonces puedes lograr entender y lograr tener hallazgos más profundos y más entendimiento de tus datos. Les quiero compartir algunas de las empresas que actualmente ya confían en nosotros en Banana. Tenemos casi ya próximamente 2 años de operación, donde a través de distintas redes de contactos, a través de la Secretaría de Economía, a través de, pues, también tocar puertas. Son distintas personas que han confiado en nosotros, algunos locales, algunos, pues, no tan locales, algunos son de Guadalajara, algunos son de Ciudad de México, pero bueno, y para ya pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que más o menos traté de asignar una media hora para ello, quiero que te lleves esta reflexión o quiero que te lleves esta pregunta. ¿Qué necesita tu organización para evolucionar y llegar al siguiente nivel? Que no la tienes que responder ahorita, a mí me encantaría que la pusieran en el chat, pero si te la quieres llevar a tarea,
de reflexión, para consultarlo con la almohada, con tu socio, con tu amigo, con tu pareja, contigo mismo, también se vale. Porque sea lo que sea ese algo que necesites, te aseguro que te podemos ayudar de una u otra manera. Cierro con mis datos personales, mi Instagram, y la verdad es que la única red social que uso de momento es josue.srz. Mi correo personal de Banana es josue.suarez@bananacs.com. El CS es de Consulting Services. Entonces, bananacs.com, y mi número personal es 6671-182038. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero haberles aportado algo. Y pues, Pati, tú mandas aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Sí, pues los invitamos a que abran su micrófono para que puedan hacer alguna pregunta, un comentario. En el chat, pues déjame ver si hay alguna pregunta. No veo ahorita ninguna pregunta en el chat. Pues antes que nada, felicitarte de Josué, excelente plática, excelente información. La verdad, fíjate que justamente el día de ayer tuvimos, hablando de segmentación de mercado, estuvimos con el maestro Josué Lamas. Él estuvo también en un webinar y hablaban precisamente de aprende a segmentar y luego emprendes, se llamó el título del taller, y como bien dices tú, o sea, es muy importante la segmentación para una buena toma de decisiones, ¿verdad?, de la empresa. Y pues hablando de antes no se usaba nada de eso, pues a mí no me tocó toda esta tecnología que hay en estos tiempos, que como dices tú, o sea, un trabajo, un proyecto que te llevaba días, ahora lo haces en un clic. Hay que sí, ¿no? En un clic, obviamente con la información que necesitas. Y antes, pues la técnica rudimentaria que utilizábamos era la investigación de mercados, trabajo de campo, luego vaciar la información, para tomar una buena decisión, ¿no? Y pues muy importante ahora, muy efectivo para las empresas. No sé, alguien que tenga algún comentario, una pregunta. Y contestando a la pregunta que hiciste o al comentario de cómo tener acceso a información pública, pues aquí en Sinaloa está la Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Es el CEAIP. Pueden entrar al CEAIP.sinaloa.org.mx. Ahí pueden hacer las solicitudes. Obviamente también viene de toda la República, pero pues ahí tú vas hay que ir segmentando, vas buscando la información que tú requieras, se hace por escrito, ellos te contestan, creo que tienen un plazo determinado para darte respuesta a lo que es toda la información, hay que hacer acceso a la información pública Sinaloa. Entonces, no sé, ¿alguien quiera hacer algún comentario al respecto del tema que aquí se estuvo desarrollando? Yo creo que todos entendieron o todos se quedaron Creo con que algo. Noé alzó la mano. Es correcto, Noé Josué. Machor, sí, pase. Hey, felicidades, loco, por la conferencia ahorita. Te quiero hacer dos preguntas importantes. Estabas mencionando sobre los estándares de calidad de datos y sobre las herramientas. ¿Tú al cliente le recomiendas esos gestores de base de datos para almacenamiento? Sé que algunos son gratuitos, como el caso de de Microsoft Access, pero ¿qué hay de MySQL o de los de Google Sheets? Vaya. Depende mucho del nivel de la empresa con la que abordamos proyecto. Cuando son pequeñas, cuando son arrancantes, cuando no hay como este departamento o esta sensibilidad en la importancia que tienen los datos, generalmente iniciamos con Excel y siempre bajo la premisa, esto es temporal. Lo ideal es que lleves un almacenamiento, ya sea en servidores, ya sean locales, en la nube, donde sea, pero que es transicional. Generalmente es para iniciar y ya después montamos algo más enfocado en plataformas más profesionales como SQL o MySQL. Lo mismo va para la reportería, o sea, te digo, yo soy primerizo, o sea, tengo un pequeño negocio en la familia que se trata de mantenimiento, no es automotriz, es para el sistema agrícola. Entonces, si yo quiero empezar en ese aspecto, sé que algunas son gratuitas, sé que algunas son de paga, pero yo quisiera un consejo
en el caso de reportería, porque de almacenamiento de datos, pues yo ya tengo noción. Tú sabes cómo es el perfil de esta situación. Entonces, de reportería, o sea, sé que son reportes inteligentes, sí, pero si es primerizo, ¿cómo el cliente, en este caso yo, daría ese paso para la reportería? Ok, si no se tiene nada de noción sobre cómo generar reportería de esta manera, mi consejo sería, si gustas iniciar por tu cuenta, te recomiendo Excel para que vayas entendiendo más o menos cómo es que se grafican los datos o cómo se aprovechan los datos. Pero hay una herramienta que es de Google, que es Data Studio. Es completamente gratuita y es como un Power BI Junior o un Tableau Junior, donde si bien no tiene las capacidades tan grandes de procesamiento de Tableau o de ClickView o ClickSense, es gratuita y te permite procesar buenas cantidades de datos de manera rápida y gráfica. Y como es en la nube, se conecta directamente. Entonces, yo lo que te recomendaría es inicia con Google Sheets, que ya está en la nube, y ve cómo integrarle el Data Studio. Y si no tienes idea, pues tienes mi número, tienes mi contacto y yo te puedo enseñar, porque también en Banano no solo nos dedicamos a proveer servicios o productos tecnológicos, sino también capacitación. Órale, excelente. Pues ya aclaraste mi duda y panorama de ese aspecto más que nada. Gracias, José. Muchas gracias, Noé. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues no veo en el chat, no veo ninguna pregunta. No sé, anímense a aprovechar que ahorita tenemos aquí al experto y que nos está brindando su conocimiento de manera directa. Hay que aprovechar el espacio, ¿verdad? Igual, también si tienen alguna duda o entrar para que los invitamos a que entren también a sus redes y hagan la consulta directa. Otra vez Melchor está pidiendo la palabra. Sí, yo. ¿Te acuerdas que mencionaba sobre el bot de WhatsApp? Normalmente algunos clientes que no tienen noción sobre la tecnología sienten que la frialdad del tacto de decirle, si te va a contestar esto el cliente, el bot te va a responder esto. Normalmente, por experiencia, el cliente prefiere que tú le estés por llamada, por mensaje, pero ¿cómo tú le das esa plática de que, ok, no te voy a contestar yo todo el tiempo, sino un bot o una persona te va a estar contestando de manera automática en base a tus necesidades, vaya? Ok, ahí hay tres variables principales. Una, la generación, porque las generaciones que ahorita somos millennials y boomers, sí preferimos fuertemente el tacto humano. Las generaciones que vienen atrás de nosotros o que son más jóvenes no lo prefieren. Te lo digo porque yo le he dado clases ahorita a la generación que tiene entre 15 y 20 años y intenta hablar por teléfono con alguien de 15 años. No les gusta, les da ansiedad, esa es la palabra, les da ansiedad. Y para nosotros puede sonar como ¿por qué? Pero es un tema generacional, no te preocupes. Es el primer factor, generacional. Segundo, depende de tu giro, porque hay giros, por ejemplo, el médico, que probablemente lo que quiere la persona es información. No me importa si me atiendes tú o la enfermera por WhatsApp, yo quiero información. Entonces, y ahí viene el tercer consejo. También debes definir en qué punto de tu proceso va a ser un contacto automatizado y en qué punto ya necesita que entre una persona, un experto. Generalmente cuando es consulta de información o como para identificar el caso de la llamada, es donde se recomienda usar bots. Es decir, voy a hacer el ejemplo del médico. Hola, soy Medibot, bla, bla, bla. Oye, ¿qué te duele? No, opción A, cabeza. Opción B, torso. Opción C, piernas. No, pues me duele la cabeza. ¿Qué tipo de dolores tienes? No, pues me duele la parte de enfrente. Entonces, después mandas un mensaje como que en unos momentos un experto te va a contactar. Y eso le permite a la persona que va a tomar las riendas de la conversación ya tener un contexto, porque muchas veces se pierde mucho tiempo en esto que se conoce como small talk, que es, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bla, 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 bla. Entonces, si puedes aprovechar un bot para perfilar la conversación, eso te recomiendo yo, porque a lo que escucho no es tanto de solucionar y generar ventas, sino lograr contextualizar y ya después aborda un experto. No sé si Ok, ahí excelente. pregunta. Sí, de hecho. Considera mucho tres cosas. ¿A quién le vendes? Es decir, ¿qué generación es a quién le vendes? Tu giro y en qué punto
necesitas que la conversación se torne humana, porque la mayoría de los giros necesitan en algún punto que la conversación se torne humana. Al principio de la venta, al principio del contacto, al momento de dar información, depende de los otros dos, del giro y de la generación. Ese es más el cómo. Ok, ya está. Gracias, José. Estás muteado. Perdón, tenía el micrófono muteado. Veo que Fernanda comenta en el caso de la reportería. Sí. En mi caso, por ejemplo, el año pasado, Fernanda, que creo que ahí se está conectando. El año pasado, entre mi novia y yo, hicimos un pequeño proyecto de repostería porque pues, ella andaba inquieta en la parte del dinero y pues yo le dije, bueno, ¿qué propones? O sea, porque una cosa es, oye, necesito dinero, ¿ven? Otra cosa es, necesito dinero. Ah, ¿qué propones? ¿Qué hacemos? Entonces, fue el caso. Decidimos poner una repostería a través de Instagram, a través de ventas en línea, donde, pues prácticamente, y esto te lo comparto con todo gusto. Dame un segundo nomás, voy a la vista. Dame un segundito más, aquí está cargando. Ok. Perdón, entré con otra cuenta. Ahí está. A ver, déjame ver si aquí está. Aquí está. Mira. En este dashboard o en este reporte, yo llevaba directamente toda la información de la repostería. Obviamente, como pues, le sé algo a todo esto, pues yo pude como generar la estructura de las bases de datos, yo pude generar el método de almacenamiento, los indicadores a seguir. Entonces, pues prácticamente me relamí los bigotes con este proyecto de Piapa. Yo le dije, tú deja que yo administre todo y te encargas tú de hacer la repostería, que al final yo también terminé aprendiendo de repostería y ella también terminó aprendiendo de administración en este tipo de cosas. Entonces, platicándote un poquito de esta parte, del lado izquierdo veíamos los ingresos, pero esto es venta neta, es venta cruda. Después veíamos el margen, ya que le quitábamos los costos. Después veíamos la utilidad operativa y después la utilidad neta. Porque al final, ok, puede ser una repostería, pero no deja de tener indicadores financieros. No deja de tener esta necesidad de ser rentable. Entonces es importante llevar el seguimiento. De este lado veíamos ya, digamos, en monto exacto el costo, que si a los 11 les quitan los 6, pues felicidades, tenemos un 5. El gasto operativo y el gasto general. Entonces, es importante saber cómo administrar o más bien cómo catalogar las distintas fuentes de ingresos o egresos. Tenemos cuentas pendientes. Aquí, por ejemplo, al parecer le llamamos un pay a Michelle. No sé cuándo, porque según yo cerramos todo en orden, porque el proyecto ya no funciona, o lo cerramos, mejor dicho. Y ahorita voy a esa parte. De este lado, pues tenemos las ventas o ingresos, el costo, el gasto operativo y el gasto general con su comportamiento semana a semana. ¿Por qué semana a semana? Porque cuando determinamos la frecuencia de análisis de los datos, dijimos, pues vamos a hacer cortes semanales para poder llevar el seguimiento rápidamente. Como vendíamos los fines de semana, generalmente analizábamos los domingos para poder planear la siguiente semana. Tenemos las ventas totales del mes contra la meta. Por ejemplo, aquí no llegamos a la meta de septiembre. Tenemos los envíos realizados, que a su vez nos daban los ingresos y los egresos de los envíos. Teníamos cómo administrábamos los costos. Este se llama diagrama de árbol, donde acá tenemos el total del diagrama de árbol. 6,000 pesos significa todo este cuadro, pero te ordena de izquierda hacia arriba los más grandes. Entonces, de estos 6,000 pesos, nuestro gasto más fuerte fue lecherita. Lo más que gastamos fue en lechera. Gastamos casi 680 pesos en lechera. Y lo interesante, si te fijas, hay algunos cuadros que tienen como unos colores distintos. Por ejemplo, la leche clavel, que si nos vamos un nivel abajo, es porque teníamos 4 formas de comprarlo, o lo compramos de 4 maneras diferentes. La Carnation, que eran 4 de 1 litro, la lata normal, y este era un botecito de cartón. Entonces, esta información nos daba, oye, estamos gastando mucho en lechera, hay que ver cómo compramos en Distribucentro o cómo podemos eficientar más esta parte. Oye, la harina de almendras nos está saliendo bien cara, pues a lo mejor tal vez comprarla en Costco ya no es la opción, tal vez necesitamos comprarla en Amazon, qué sé yo. Decisiones que te pueden llevar a tomar esto. Acá, este lado izquierdo, teníamos el cómo llevábamos la relación con los clientes. Es decir, podíamos ver, de hecho aquí se pueden, déjame nomás lo hago por acá. Aquí podemos ver
que vendimos 48 en total de unidades. Entonces teníamos que Lisette, por ejemplo, nos compró un flan, nos compró una tarta y solamente eso. Y aquí podemos ver que clientes nos compraban 2, nos compraban 3, hasta 3 unidades. Y eso lo que nos permitía a nosotros era jugar con las posibles propuestas. Decíamos, ¿sabes qué? Hay un cliente muy bueno que es César. Él nos compró desde el principio. ¿Sabes qué? César nos ha comprado mucho. Hay que hacerle un descuento, o hay que hacerle una promoción, o hay que regalarle un envío a domicilio, por ejemplo. Y de este lado, yo creo que este es mi gráfico favorito y el que nos llevó a tomar la decisión de cerrar el proyecto, porque en este gráfico vemos la utilidad neta acumulada y semanal. Entonces, cuando el rectángulo sube, felicidades, esa semana tuviste utilidad positiva. Cuando el rectángulo baja, como en esta, pues no tan felicidades, tuviste utilidad negativa, o lo que también se conoce como pérdida. Sin embargo, el gráfico nos permite entender cómo está la cuenta de banco o la cuenta o la bolsita en ese momento con respecto a un total. Aquí, por ejemplo, a raíz de esta semana ocurrió algo muy particular. Esta semana introducimos un producto nuevo que eran las tartas. Entonces, a partir de la semana 32, lo selecciono para que veas que todo se modifica también. A partir de la semana 32, que es esta, perdón, una antes, empiezan 2 semanas de pérdida fuerte, de manera semanal, no total. Solamente hubo un momento donde tuvimos la acumulada por debajo del 0. Y a partir de ahí ese producto empezó a hacer un cambio, y empezó a vender. Lo que yo le dije a Karen es que fue, ¿sabes qué? Compara esto más o menos, que son aproximadamente de la semana 3, perdón, de la semana 27, estos 200 pesos no sé de dónde se filtraron. De la semana 27 a la semana 32 son 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 7 aproximadamente con esta. Entonces nos dice que más o menos eso tiene un producto de novedoso en el mercado. Y acá, pues prácticamente le empezamos a vender a raíz de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Significa que el producto a lo mejor probablemente iba a empezar a bajar. Entonces, en este punto, en esta semana, pues, ¿sabes qué? No ha sido nuestra semana con mayor utilidad. Sin embargo, es el momento que el proyecto tiene más utilidad neta de manera histórica. Entonces, si queremos cerrar, felicidades, es hoy. Porque la siguiente semana es comprar esto, es comprar otra vez todo lo demás, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nomás aprovechando el pequeño comercial, por ejemplo, si yo seleccionaba qué onda con las tartas, pues todo lo que está alrededor se gira en torno a las tartas. Este gráfico cambia. Si te fijas, lo más caro de las tartas, pues era la harina de almendras. Lo más caro del flan, por ejemplo, era la cubierta y la base cónica. Esto porque pues usábamos lecherita para casi todo, ¿no? Entonces, este es el tipo de decisiones que te puede llevar a tomar, tener toda tu data de una manera concentrada, condensada y pues conceptualizada, de una manera que tú la entiendas de una forma sencilla. Y ojo, no tiene que ser un proyecto muy grueso, no tienes que ser una constructora que le trabaje a inmobiliarias a nivel Argentina, Latinoamérica, no. Este es un proyecto de 3 meses de una repostería local que vendía sus productos por Instagram. Sin embargo, decidimos tomar la profesionalización correcta para poder tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. Espero haber resolvido tu pregunta, Fernanda. Y si no tienes un modelo actualmente de administración de datos, me puedes echar un WhatsApp. Y pues como realmente ya tengo conocimiento un poco en la repostería, pues con toda confianza te lo puedo pasar. Es correcto. Sí. Irina aquí pregunta, ¿qué les recomiendas a los emprendedores? Y acá la otra pregunta que puse acá, ¿cómo formarme en Big Data si no soy experta en matemáticas ni sé programar? Y aquí me faltó una palabra que dice, si hay suficientes expertos en Big Data para cubrir la demanda de las empresas, y pues no sé, para emprendedores o los que van iniciando. Para emprendedores, una es aventarte un clavado y entender para qué te pueden servir los datos. Hay mucho contenido en internet de decisiones tomadas basadas en datos y empieza a darle la estructura y la forma que requiere. Porque si no le das la importancia que requiere y empiezas a operar, va a pasar que te vas a encontrar en 5 años más adelante, va a llegar un momento donde te vas a querer certificar, vas a querer tomar mejores decisiones, o va a llegar un momento de vacas flacas, porque hay momentos de vacas gordas y vacas flacas, donde no vas a saber qué decisiones tomar y muchas las vas a tomar con creencias o con suposiciones.
en lugar de datos duros. Entonces, mi recomendación a los emprendedores que van iniciando o que tienen menos de 2 años de operación, una es guarden el contacto, porque con todo gusto podemos echar la platicada y recomendarles cosas más específicas dependiendo del giro y el tamaño. Y segundo es empezar a romper como este paradigma de que, ya que sea una empresa grande, voy a ver qué onda con los datos. Ya que venda tanto, me preocupo por eso. Realmente, si no tienes la educación o la formación en datos, no te vas a dar cuenta cuando llegues a ese número. Así de sencillo. Porque cuando tienes bien controlados tus datos, realmente sabes dónde está la bola, sabes dónde están las cosas. De otra manera, oye, no, pues entraron, me pasó con una empresa de Ciudad de México. Vendimos 8 millones de pesos vendieron 24 millones de pesos anualmente y tuvieron pérdida, o sea, utilidad negativa de 8 millones. Porque no saben en dónde están las cosas, no saben en dónde está el dinero, no saben en dónde está el inventario, no saben en dónde están las transacciones, porque dijeron eso. Oye, pues somos pequeños, ya que seamos grandes, vemos qué onda. Ay, caray. Eso sí no te lo recomiendo. Te recomiendo formarte en decisiones de datos. Y con formarte no me refiero a que estudies ni nada, simplemente es acentúa y acepta que vas a necesitar tener la información en algún lado respaldada para poder tomar decisiones, y ya después empiezas a crecer, porque de otra forma empiezas a crecer de manera descontrolada, y es muy difícil controlar una empresa cuando ya tiene 10, 15 años de trayectoria, y quieres empezar a controlarla como si fuera pyme, va a estar muy complicado. Ok, muchísimas gracias. En Big Data, pues ahí sí te recomiendo que mínimo, o sea, no tienes que ser un actuario, no tienes que ser un matemático de lleno, o sea, realmente con que sepas estadística, con que sepas estadística y lógicas matemáticas, que es aritmética hasta la preparatoria es suficiente. Ya si te quieres poner más fancy, pues sí vas a necesitar un poco más de información, pero con aritmética hasta la preparatoria, y conocimientos de estadística, es decir, saber qué es una varianza, saber qué es una desviación, saber qué es un promedio, ese tipo de operaciones estadísticas son las bases. Y para programar depende mucho el alcance que quieras tener. Yo sí te recomiendo que cheques, por ejemplo, Python. Python es un lenguaje muy amigable, muy sencillo de aprender, muy bueno, que te puede dar mucho conocimiento en eso. Ahora, ¿suficientes expertos en Big Data en el mercado? Lo dudo mucho. Lamentablemente en México no le damos la importancia que requiere a los datos y a la estructura, y es algo que quiero cambiar, la verdad, quiero cambiar un poco la cultura mexicana en ese sentido, para que realmente, porque es una de las bases para ser potencia mundial. O sea, si le preguntabas al inicio de la cuarentena, oye, ¿cuántos casos hay en México? Muchas veces los datos no eran reales, o los datos no eran palpables con lo que estaba ocurriendo fuera de los hospitales, pero te ibas a Rusia, a Italia, a España, y te tenían el dato al día, a la hora, me atrevo a decir, al minuto. Entonces, necesitamos fuertemente desarrollar esa cultura en datos como México, pero volviendo a la pregunta concreta, ¿hay suficiente demanda de expertos en Big Data en el mercado para cubrirla? Actualmente, tal vez, pero si seguimos con esta cultura, en 5 años no. En 5 años van a ser muy demandados. De hecho, los perfiles que sepan analizar datos y estructurar datos son muy demandados en las empresas. Yo sé que las pymes muchas veces no se pueden dar la posibilidad de contratar a alguien que sea experto en esos temas. Es el por qué nace Banana, y es el por qué digo, bueno, yo le quiero dar los medios, facilitar la evolución de las MIPYMES para que puedan tener estas capacidades y posibilidades sin necesidad ciertamente de contratar a alguien de lleno. Obviamente hay un tamaño que la empresa amerita, que hay un experto en esos temas de manera interna, pero mientras, pues Banana busca subyacer esa necesidad para las pymes mexicanas y extranjeras también, porque también tengo proyectos fuera, pero bueno, espero haber contestado las preguntas. Sí, claro que sí, muchas gracias por la respuesta. Efectivamente, yo tengo acá en un comentario una persona que es exitosa en los negocios, tiene muchísimos años trabajando y no lo pueden hacer que utilice una computadora. O sea, él trae su libreta porque él dice que luego que si se va, que si se le descompone, que dónde va a quedar la información. Entonces, hasta ahora que su hijo ya está grande, ya estudió en la universidad y estudió algo relacionado, es el que le ha estado manejando la información de la empresa, que te digo, es exitoso
pero es todo, aparte fue empírico, ¿no? Como él empezó y todo lo quiere apuntar en su libretita porque dice que confía más en un simple lápiz que en la computadora que le quieren poner, pues, pero te digo, sí, todo esto ha estado evolucionando en los últimos años muy rápido y como dices tú, a lo mejor dentro de 5 años ya no va a ser difícil que encuentres o que tú sepas, tu empresa tenga un departamento especial que lleve toda esa información, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Josué, la verdad, excelente charla, excelente información. No sé, aquí nada más están poniendo que es sorprendente y muy interesante, que muchas gracias. Agradecemos la participación de los asistentes. Te agradecemos a ti a nombre del licenciado Javier Lizárraga Mercado y a nombre de la subsecretaria Moraima Yací. Tu participación, es un placer siempre tenerte aquí con nosotros en los webinars y pues ojalá que tengamos en próximos talleres, te tengamos nuevamente. E invitarlos a todos a que continúen buscando las carteleras. Cada semana tenemos diferentes temas con diferentes expositores. Y pues muchísimas gracias nuevamente y pues hasta la próxima. Y a seguir cuidándonos, ¿verdad? Es correcto, Pati. Gracias, o sea, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Nos vemos, Blanca. Nos vemos, Irna, Daniela, Macarena, CGA, Fernanda, Yasmín, Ana Laura, Arlene y Noé. No, Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. sí, gracias. Pásensela muy bonito. Bye.